Shalom, amados, bendiciones, amada familia, amada Mispachá, Melezadí, pregonador de justicia, y a cada uno de mis amados que están en la dispersión Israel, en las cuatro esquinas de las naciones de la tierra. Amados, también queremos dejar un hermoso saludo a esta hermosa familia llamada Las Tres Señales. Amados, hoy queremos seguir compartiendo referente del tema que hemos venido hablando acerca del ayuno del 10º mes, día 10, y también de las palabras que nuestro Machía expresó: oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en Shabbat semanal. Y para poder comprender referente de todo lo que hemos venido hablando y estudiando, amados, yo los invito a que me acompañen al libro de Mateo capítulo 24, pasú 3, y dice de esta manera: cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los talmidim vinieron a él privadamente y le preguntaron: dinos cuándo pasarán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de la Olam Haseb. Y Yahoshua respondió: tengan cuidado que nadie los engañe. Y aquí hay que poner mucha atención a este punto. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Cuando nosotros leemos las escrituras en el libro de Hechos, capítulo 17, Shaul, que es una tipología del último pregonando a través de la Torá y los profetas de Machía el Aleph, llega a una región llamada Tesalónica, donde había un grupo de Yahudí, y mientras Shaul, una tipología del último, pregonando referente de Machía el Aleph, que hicieron los Yahudí de Tesalónica, comenzaron a debatir, a contender y a levantar falsos testimonios en contra de Shaul. ¿Qué hace Shaul? Shaul se va para una región llamada Berea, y en Berea había un grupo de Yahudí, dicen que era de una actitud mucho más noble que los de Tesalónica, y empezaron a recibir el mensaje con mucho gozo. Pero mientras Shaul, una tipología del último, estaba pregonando el evangelio a través de la Torá y los profetas, revelando a Machía el Aleph, que hacía los Yahudí de Berea, escudriñaban y miraban si lo que se le estaba enseñando Shaul estaba conforme al Taná. Y amados, esto es algo muy importante que nosotros debemos entender en estos tiempos finales, porque lo que estamos leyendo de Matillá capítulo 24 es acerca de las palabras que Machía expresa acerca de las señales antes del fin. Entonces hay que tener mucho cuidado y que nadie nos engañe, y que debemos escudriñar cada día la Torá y los profetas para mirar si lo que se está pregonando referente del Machía está conforme a las escrituras, amados, porque hay que colocar mucho cuidado y que nadie los engañe, porque la palabra muy claramente dice que en los postreros tiempos se levantará la apostasía, mercadería del evangelio, muchos apostatarán de la verdad y aún negarán al Adón que los rescató, desechando a la Eben, la piedra que Yahweh estableció como fundamento. Y la palabra muy claramente dice: el que rechace al Hijo rechaza al Abba y se vuelve en una antimachía. Entonces, amados, es muy importante tener mucho cuidado y que nadie nos engañe, y debemos ser como los berianos, los Yahudín de Berea, tener un carácter mucho más noble, recibir el mensaje con gozo, pero también mirar si lo que se está pregonando está conforme a la Torá y los profetas, el Taná. Y no ser como los Yahudí de Tesalónica, que solamente debatían, criticaban y levantaban falsos testimonios en contra de Shaul, una tipología del último pregonando de Machía el Aleph. Entonces, amados, nuevamente los invito a que me acompañen a Matillahu, Mateo capítulo 24, pasú 3. Matillahu 24, pasú 3. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, ¿quién? Nuestro Machía. Los talmidim vinieron a él privadamente. Amados, estas frases, estas palabras, es algo muy poderoso que nuestro Elohim ya nos va a empezar a enseñar a través de las escrituras. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, Machía, y ya vamos a explicar qué significa Machía, estar sentado en el monte de los olivos, pero vamos a estudiar estas palabras. Los talmidim vinieron a él privadamente. Los talmidim, que es una sombra y figura de lo que es las 12 tribus de Israel, la casa de Yahudá y la casa de Israel, que han venido privadamente al Machía. Hacerle una pregunta referente de los tiempos finales. También los talmidim es una sombra y figura del primogénito de la mujer de Revelaciones capítulo 12, la mujer siendo Israel y los talmidim siendo los primogénitos
el hijo varón de la mujer, que vendría siendo los primeros frutos de Bikurim, los primeros frutos de cebada, que vienen privadamente al Machía a preguntarle referente de los tiempos finales. Pero la pregunta esta, ¿qué es ser un talmidín, amados? Y para ello, amados, yo los invito a que me acompañen a Matillahu, capítulo 13. Matillahu, capítulo 13, paso 10. Después los talmidín se acercaron a Yahoshua y le preguntaron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? En otras versiones dice, ¿por qué les hablas a las multitudes en parábolas? Y aquí es algo que debemos empezar a diferenciar. Una cosa es ser talmidín de Machía y Yahoshua, otra cosa es ser multitudes, es decir, ser seguidores del Machía, porque tristemente la realidad era esta. Muchas personas seguían al Machía solamente porque les daba de comer o porque les hacía una sanidad, pero pocos se habían convertido en verdaderos talmidín. Cuando Machía estuvo pregonando el Evangelio, muchas veces expresó palabras: el que quiera ser mi talmidín, tome su estaca y sígame. Debe entender que debe vivir en una vida de entrega total todos los días. Debe aborrecer a padre y madre, esposa e hijos. Es decir, la palabra aborrecer es poner en segundo lugar todo aquello que está entronado en nuestro corazón para solamente poner en nuestro corazón a nuestro Elohim Yah, siguiendo al Machía. También muchas veces nuestro Machía expresó estas palabras: el que ponga la mano en el arado y mira para atrás no es digno de ser mi discípulo. Y entre otras muchas cosas más que se pueden encontrar a través del Evangelio que nuestro Machía pregonó acerca del reino. Después los talmidín se acercaron a Yahoshua y le preguntaron, ¿por qué les hablas a las multitudes por parábolas? Y respondió: a ustedes, a quienes, a los talmidín, ha sido dado a conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no le ha sido dado. A las personas que son multitudes, que solamente me buscan porque les di de comer o porque les hice un milagro, a ellos todavía no se les puede revelar, pero se les revela cuando ellos toman una decisión de pasar de ser multitudes a ser talmidín. Pasú 12. Porque el que tiene algo se le dará más, y tendrá mucho, pero el que nada tiene, aun lo poco que tiene, se le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y aquí es tremendo esto, ¿por qué les hablo por medio de parábolas? Porque ellos miran y no ven, es decir, miran el testimonio a través de la Torah y los profetas que yo soy el Machía, pero no quieren ver. Oyen el testimonio que hay a través de la Torah y los profetas, que yo soy el Machía, pero no quieren escuchar y tampoco quieren entender. Como dice en el segundo libro de Corintios, que hay muchos que aún leen la Torah de Moshe y hay un velo puesto en el entendimiento que solamente es quitado por el Machía. Y así hay muchas personas que todavía están leyendo la Torah de Moshe en la letra y no han entendido que por medio del verdadero Machía revelado a través de la Torah y los profetas, ese velo es quitado para poder entrar en la esencia de lo que es la Torah por medio de la Torah viviente, que es nuestro Machía y Yahoshua. Pasú 14. Esto es, en ello se cumple la profecía de Yesaya, que dice: por más que permanezcan escuchando, y así hay muchas personas escuchando y escuchando mensajes, escuchando personas que están enseñando de las escrituras, pero esas mismas personas todavía tienen velos que no pueden entender la esencia del Machía, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Pasú 15. Porque el corazón de esta gente está entumecido, con sus oídos escasamente oyen, han cerrado sus ojos para no ver con ellos, ni oír con sus oídos para no entender en sus corazones y hacer techuvá. Amados, cuando se escucha el verdadero mensaje del Evangelio del Reino a través de la Torah y los profetas, es como le sucedió a ese grupo de Yahudí cuando Pedro comenzó a pregonar bajo el Ruach HaKodesh, cuando recibe el Ruach HaKodesh en la Moedín de Shavuot, semanas, empieza a pregonar el Evangelio a través de la Torah y los profetas, revelando al Machía. Y empiezan esos hombres a decir que sentían como si algo les estuviera atravesando el corazón, y ellos mismos dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Kef le dicen: hagan techúa, hagan la inmersión en el nombre de Yahoshua HaMachía,
para perdón de pecados y así poder recibir el don del Ruach HaKodesh. Entonces, amados, aquí hay que entender, Pasú 14 nuevamente lo leeremos, esto es, en ellos se cumple la profecía de Yesaya, que dice, por más que permanezcan escuchando a aquellas personas que todavía están enseñando acerca de la Torá de Moshe en la letra, nunca entenderán, por más que permanezcan mirando, nunca percibirán, porque el corazón de esta gente está entumecido. Con sus oídos escasamente oyen, han cerrado sus ojos para no ver con ellos, ni sus oídos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer el techúa para que yo los pueda sanar. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer, como hizo Yohanan el inmersor, una voz clamando en el desierto, preparando un camino para nuestro Machía, y eso es lo que debemos hacer en estos tiempos finales, ser voces clamando en el desierto, preparando camino para la segunda venida de nuestro Machía, preparando para nuestro Elohim Yahweh un pueblo dispuesto para que pueda entender el mensaje y hacer techúa porque el reino de los Shemaim se está acercando a vosotros. Entonces, amados, es muy importante ser como los Yahudí de Berea, mirar quién nos está pregonando el Evangelio, si está conforme a las Escrituras, a la Torá y los profetas que dan testimonio del verdadero Machía. Y nuevamente, hay muchos que todavía leen la Torá de Moshe en la letra, pero hay un velo en el entendimiento, que solamente ese velo es quitado por Machía. ¿Y cuándo ese velo es quitado por Machía? Pues Machía, al resucitar como el primogénito entre los muertos, les abre el entendimiento los Talmidim, para que pudieran entender la Torá de Moshe, los profetas y los Tejilín que dan testimonio de Machía. Machía les abre el entendimiento, les quita el velo que no podían ver a ellos, les quita el velo a los Talmidim que no les permitía ver verdaderamente la esencia de Machía a través de la Torá y los profetas, para que ellos pudieran entender de todo lo que Machía les había hablado a través de la Torá de Moshe, los profetas y los Tejilín, dando la Torá y los profetas testimonio de Machía. Por eso nosotros debemos tener en nuestras vidas como fundamento la Torá y el testimonio. La Torá que da testimonio ¿de quién? Del verdadero Machía, el Neser. Entonces, amados, hay que entender esto. Pero ustedes, Pasú 16, pero ustedes, ¿a quiénes? A los Talmidim, a los que toman su estaca todos los días, a los que se niegan a sí mismos, a los que han puesto la mano en el arado y no miran para atrás. A ustedes, bendecidos sus ojos porque ellos ven y sus oídos porque ellos oyen. Si en verdad les aseguro que muchos profetas, Naví y muchos Sadiquín justos quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Y amados, aún ahorita en estos tiempos más, donde cada día el reino de los Shemaim se está acercando a la tierra, donde cada día más se siente la esencia de nuestro Elohim ya acercándose a la tierra, donde cada día más lo que está escrito en la Torá y en los profetas dando testimonio del Machía se está dando en estos tiempos, y ahorita más en estos tiempos finales, donde entraremos en las lluvias tempranas de otoño, porque ya las lluvias tardías de primavera se dieron, y como dice las Escrituras, la estima de esta casa será mayor que la primera. Y lo que sucedió en los tiempos de Machía y en los tiempos de los Talmidim fue la esencia de las lluvias tardías de primavera. Ahorita vamos a entrar a las lluvias tempranas de otoño, que serán las Moedim de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, amados, donde vamos a pregonar acerca de la manifestación de nuestro Machía en su segunda venida. Y amado, esto va a ser algo totalmente poderoso, en el sentido donde la estima de esta casa será mayor que la primera. Nuevamente, la estima postrera de esta casa. ¿Cuál casa? Aquellos que son parte del templo de nuestro Elohim Yah. Como dijo nuestro Machía Yahoshua, destruiré este templo y lo levantaré el tercer día, siendo nosotros el templo del Ruach HaKodesh, como dijo Shaul, que nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Entonces, amado, la estima de esta casa postrera que pregonará el Evangelio
hablando del Mashiach en su segunda venida en los tiempos finales de la Modim de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Eso es algo que harán los dos testigos y los 144,000, y después lo entenderemos cuando Mashiach expresa estas palabras: y será pregonado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, amados, estamos a punto de entrar en lo que son las lluvias tempranas de otoño para pregonar del testimonio de nuestro Mashiach a través de las Moedim de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, amados, debemos pasar de ser multitud a ser verdaderamente talmidim de nuestro Mashiach para poder ir a él privadamente y nos hable referente acerca del reino de los Shemaim, del reino de Yah, para poder entender estas cosas. Para ello, amados, yo los invito a que me acompañen al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, paso 1. Querido Teófilo, aquí está hablando Lucas. En el primer libro escribí acerca de todas las cosas que Yahoshua comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando acerca de las buenas noticias que Lucas escribe a través del Evangelio de Lucas. Hasta el día que, después de dar instrucciones por medio del Ruach HaKodesh a los emisarios escogidos por él, fue elevado al Shemaim. Paso 3. Después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que él estaba vivo. Yahoshua, siendo el primogénito entre los muertos, empezó a mostrarles a ellos y darle muchas pruebas convincentes de que él estaba vivo. Durante un periodo de 40 días, ellos le vieron y les habló acerca del reino de nuestro Elohim Yah. Amados, nuestro Mashiach Yahoshua nunca vino a presentar una religión. En Matillá capítulo 14, paso 17, dice que desde entonces empezó Yahoshua a proclamar Techúa, porque el reino de los Shemaim se está acercando a vosotros. Nuestro Mashiach nunca vino a pregonar acerca de una religión. Nuestro Mashiach no viene a representar ninguna religión. Nuestro Mashiach en su primera venida, siendo el Aleph, siendo el Cohen, la imagen de nuestro Elohim Yah, que a través de su primera venida cumplió las Moedim de Pesá, Masá, Bikurín y Shavuot, vino a hablar acerca del reino de nuestro Elohim Yah. Él no vino a traer a las personas a religiones. Antes, más bien, tomó a los talmidim que estaban sumergidos en agua hedionda de las religiones, de la doctrina de los hombres, de los fariseos y de los saduceos, y a través de la doctrina de las aguas de arriba que descendieron de los Shemaim, empezó a purificar las aguas hediondas que había en la nefes, en el alma de los talmidim. Por eso, cuando nosotros vemos a Mashiach pregonando el Evangelio, Mashiach le dice en el libro de Marcos capítulo 7 a los fariseos y saduceos: ustedes son sepulcros blanqueados. La adoración que ustedes me hacen hacia mí me es inservible, porque ustedes enseñan a los hombres como mandamientos doctrinas de hombres, tradiciones de ancianos, colocando sus doctrinas, sus tradiciones, sus mandamientos de hombres por encima de la Torah de nuestro Elohim Yah. Ustedes están alejando a las personas del reino de Yah. Ustedes cierran la puerta del reino de Yah y no permiten que otras personas entren. Recorren cielo y tierra para buscar y hacer un prosélito a alguien, y lo hacen doblemente merecedor del fuego eterno. Entonces, amados, nosotros debemos entender que nuestro Mashiach Yahoshua, el verdadero Yahudí que nosotros debemos seguir, no vino a presentar una religión, vino a presentar el reino de Yah. Paso 3. Después de su muerte, se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante un periodo de 40 días. Y es aquí interesante esto, 40 días, en el sentido que la letra del Aleph Tav, que tiene como valor numérico 40, es la Mem, siendo nuestro Mashiach las aguas de arriba que descendió del Shemaim para sanear las aguas hediondas de las religiones en la nefes de los hombres, en las almas de los hombres. Por eso, cuando nuestro Mashiach está lavando los pies a los talmidim, lo que estaba haciendo Mashiach era limpiando y caminar del lodo cenagoso de las religiones en los talmidim. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando compartimos el Evangelio. Lavamos los pies a nuestros amados que están en las naciones de la tierra, que están caminando bajo el lodo cenagoso de las religiones. Y cuando empezamos a pregonar el Evangelio a través de la Torah y los profetas, revelando el verdadero Mashiach, son las aguas de arriba saneando las aguas hediondas de las religiones en la nefes de los hombres. Algo mismo sucedió con el Yeshua.
cuando los profetas le dicen a Elishua, es que la tierra es fértil, pero las aguas están envenenadas, son hediondas. ¿Y qué hace Elishua? Elishua dice, tráigame en una vasija nueva, esa vasija somos nosotros y pongan en ella sal. Como dice las escrituras, ustedes son la sal de la humanidad. Y cuando Elishua le traen la vasija nueva y en ella sal, él las echa en las aguas y las aguas fueron saneadas. Eso es lo que nosotros debemos ser, amados, a través de la Torá y los profetas, pedirle al Padre que seamos una vasija renovada para que podamos ser sazonados y de esa manera sanear las aguas hediondas de las religiones. Eso fue lo que hizo Machía. Machía empezó a pregonar el evangelio durante 3 años y medio y tomó a los talmidín y los sacó de las aguas hediondas de las religiones, saneando a través de la Torá, a través de la letra que tiene como valor numérico 40, la mem, sanear las religiones. En la nefes de los talmidín, ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yahweh. En una de estas reuniones, él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido y oyeron de él. Porque Yohanan acostumbraba a sumergir a las personas en agua, pero en unos días ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh. Y ellos fueron sumergidos en el Ruach HaKodesh en la Moedín de Semanas y Shavuot, una Moedín que es una Moedín doble, y después hablaremos cuando estemos hablando acerca de las Moedín. En el día que los talmidín fueron sumergidos en el Ruach HaKodesh, sucedió lo que dice Yermiyahu capítulo 31, donde los talmidín entrarían en la esencia de lo que es el pacto renovado, la Torah escrita en la mente y corazón, donde también dice las escrituras, ninguno le enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Adón, porque todos me conocerán. Paso 6, cuando estaban juntos le preguntaron a Adón, ¿en qué tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Y esto es algo que muchas personas se preguntan, ¿en qué tiempo será restaurado el gobierno de Israel nuevamente sobre la tierra? Las 12 tribus dando el testimonio de la Torah de nuestro Elohim Yahweh a las naciones. Él le respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. Es decir, no se preocupen por eso. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Es decir, en el tiempo del Padre será restaurado el gobierno de Israel para que nuevamente dé testimonio de la Torah y los profetas a las naciones de la tierra bajo el Ruach HaKodesh, es decir, el pacto renovado y bajo el orden de Coanines que ahorita estamos, que es en el orden de Melquisedec. Pasú 8. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh vengan sobre ustedes y serán mis testigos. Esto, amado, es lo que nosotros debemos hacer, ser testigos de Machía por medio de la Torah y los profetas, revelando al misterio a nuestro Machía. Debemos ser sus testigos en Jerusalén, en Yahudá, en Samaria y en verdad hasta lo último de la tierra, como dice Matillahu, capítulo 24. Y será pregonado este evangelio del reino, no religiones, el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es algo que harán los 2 testigos y los 144,000 cuando empiecen a pregonar el verdadero evangelio del reino, revelando a Machía a través de la Torah y los profetas, y entonces vendrá el fin. Entonces, amados, esto es lo que debemos hacer, ser talmidín de nuestro Machía. Por eso Matillahu, capítulo 24, paso 3, dice de esta manera, cuando estaba sentado Machía en el monte de los olivos, los talmidín vinieron a él privadamente. Y, amados, hemos estado mirando qué significa la esencia de ser un talmidín. Porque Machía muy claramente dijo, el que me quiera seguir, tome su estaca, es decir, el que quiera dejar Babilonia, el que quiera dejar cualquier sistema de creencia grecorromano, babilónico, tome su estaca y me sigue para que se convierta verdaderamente en un talmidín de la Torah viviente. Sabemos que nuestro Machía, la Dabar de nuestro Elohim Yah, la palabra de nuestro Elohim Yah, que se hizo carne, la Torah viviente. Por eso cuando Yohanan estaba hablando con el Malá, se quería postrar delante de él, y el Malá le dijo, no lo haga, yo soy consiervo tuyo, adora a Yahweh, porque el testimonio de Yahoshua es el Rúa de la profecía,
¿Y dónde podemos encontrar el Rúa de la profecía, amados? A través de las Escrituras, cuando meditamos en ella día y noche, como dice Tejilín 1, bienaventurado el varón que medita en la Torá de Yahweh día y noche, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es aquella persona que no se quiere sentar en silla de escarnecedores, sino que medita en la Torá de nuestro Elohim Yah. Aquellas personas, amados, que meditan día y noche en la Torá de nuestro Elohim Yah, que es el testimonio de Machía, el Rúa de la profecía, amados, la Torá en la letra empieza a convertirse en Torá viviente, siendo escrita en nuestra mente y corazón, porque eso es verdaderamente entrar en la esencia de lo que es el pacto renovado, que la letra empieza a ser escrita en nuestra mente y corazón para que nosotros lleguemos a la plenitud de convertirnos también como Machía, es decir, en la esencia de ser Torá viviente, como dijo Shaul, ya no vivo yo, Machía vive en mí. Entonces, ¿qué significa esas palabras? Significa que nosotros empezamos a convertirnos en Torá viviente, pregonando el Evangelio a través de la Torá y los profetas, revelando al Machía y hablando acerca del reino de nuestro Elohim Yah. Pero debemos ser talmidín, amados. Debemos tomar la estaca todos los días. Debemos dejar aquellas cosas que aún están en nuestro corazón, que son como idolatría. Porque muchas personas aún están idolatrando religiones. Muchas personas aún están idolatrando hombres. Porque Machía muy claramente lo dijo, amado. Muy claramente lo dijo. No llamen Rabbi a nadie en la tierra, porque solamente hay un Rabbi, y es el Machía. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque solamente hay un Padre, y el Yahweh que está en los Shemaim. No llamen guía a nadie, porque solamente hay un guía, que es el Machía. Pero tristemente, amados, aquí en esta realidad que estamos viviendo actualmente, hay mucha idolatría de muchos amados que están idolatrando a emisarios. Y como dijo Shaul muchas veces expresó estas palabras: ustedes son carnales, porque todavía escucho entre ustedes celos, divisiones y contiendas. Algunos dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Apolo. Pero llega Shaul y dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? Solamente somos pregonadores. Unos son los que plantan, otros son los que riegan, pero el crecimiento lo da Yah. Y cada persona que planta, riega, pregona el Evangelio, tiene que colocar mucho cuidado cómo planta, cómo riega, cómo pregona el Evangelio, porque solamente hay un fundamento, la Evem, Yahoshua Hamashia, y en ese fundamento es que empezamos a edificar. Y después, en el tiempo donde Yah probará nuestras obras a través del fuego, nos daremos cuenta quién verdaderamente edificó con la verdadera doctrina. Pero nuevamente, amados, debemos dejar de ser carnales. Tantos celos, divisiones, contiendas, personas con idolatría diciendo es que yo soy de este ministerio, yo sigo a este rabbi, este es mi roé. Idolatría, idolatría, idolatrías, idolatrías. Y eso es lo que hay que derribar en los corazones de los hombres, las idolatrías que hay en los corazones de los hombres a través de las religiones, a través de los hombres, porque nuevamente Machía dijo, no llamen a nadie Rabbi, porque solamente hay uno y él es el Machía. Entre ustedes deben llamarse hermanos. No llamen a nadie guía, porque solamente hay un guía y es el Machía. Amados, solamente somos uno más de los que pregonamos el Evangelio. Unos son los que plantan, otros son los que riegan, y es por esa razón que no ha llegado el alimento sólido, y es por esa razón que no estamos preparados para recibir la revelación de nuestro Elohim Yah, que viene a través del Ruach HaKodesh para estos tiempos finales, hasta que muchos no dejen de ser multitud y pasen a ser talmidim, y entiendan que solamente nosotros debemos seguir al verdadero Yahudí, que es revelado a través de la Torah y los profetas, y Yahoshua Hamashia, y salir de toda contaminación de las religiones de Babel y de Roma. Porque si no, amados, muchos nos quedaremos ahí, muchas personas se quedarán ahí. Y dice las Escrituras, pueblo mío, sal de Babel, sal de Babilonia, para que nos participes de sus plagas, porque sus plagas es una llaga enfermiza, amados.
Y Babel, amados, es todo y Babel, amados, es todo aquel sistema religioso que se levanta en contra de lo que es la Torá de nuestro Elohim ya y en contra del testimonio que Yahoshua Hamashia el Netzer. Amados, hoy dejaremos por este día este estudio que continuará, porque debemos hablar muchísimas cosas referente de Matillahu, capítulo 24. El próximo estudio hablaremos referente cuando estaba sentado Mashiach en el Monte de los Olivos. ¿Por qué en el Monte de los Olivos? ¿Qué significa eso? ¿Qué esencia nos revela nuestro Elohim ya a través de la palabra olivos? Porque en el libro de Sejarjá, capítulo 4, habla acerca de 2 olivos que vierten aceite por 2 tubos que van a la menorá. ¿Qué significan esos 2 olivos en estos tiempos finales? ¿Qué significan esos 2 tubos en estos tiempos finales? ¿Y qué representa esa menorá en estos tiempos finales? El por qué en el libro de Revelaciones habla acerca de 2 olivos y 2 menorá que pregonarán el Evangelio durante 1260 días en estos tiempos finales. ¿Qué significa todo eso, amados? ¿Qué significa el olivo natural y el olivo silvestre? Entonces, amados, nuevamente seguimos en este estudio de la esencia del 10º mes, día 10, y con las palabras de nuestro Mashiach que dijo: oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en Shabbat semanal. Primeramente, amados, toda Rabá, nuestro Elohim ya, aportando la oportunidad de llegar con una semilla a sus vidas. Como siempre decimos, amados, retome lo bueno, deseche lo malo, sea homberiano, escudriña a través de las escrituras si lo que estamos pregonando está conforme a la verdad. Y si tienes algo que compartirnos aquí en este grupo, las 3 señales, Melesadí, estamos dispuestos a escucharte. Porque somos un pueblo llamado Israel, que está esparcido en las 4 esquinas de las naciones de la tierra, donde debemos unirnos como remanente de nuestro pueblo Israel, del pueblo de nuestro Elohim ya, unirnos para pregonar el Evangelio en estos tiempos finales nuevamente, y será pregonado este Evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Amados, toda Rabá, nuestro Elohim ya, y shalom, shalom, shalom.